Bueno, muy buenas tardes. Eh, Dice García Lorca desde un encierro, desde su pluma, comillas, yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero también y mejor que todos los hombres sepan, que gocen de todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Precisamente ese ejercicio de la juntanza es un llamado a subvertir esas nuevas realidades. Hace poco escribía un funcionario de una Secretaría de Cultura que estos ejercicios académicos en las redes sociales necesitan likes y necesitan personas que estén siendo condescendientes con ellos, y que eso es la importancia de una actividad de esta. Y es precisamente ese discurso que hay que subvertir. El discurso donde los artistas deben ser youtubers o empresarios o tener una gran posibilidad de reconocimiento social porque hacen un tipo de cosas que le gustan a muchas personas. Pero un poco el ejercicio de esta juntanza y de las otras que vengan es no estar con la versión oficial, es subvertir, somos subversivos en la medida que estamos por debajo de la versión oficial. Y no solamente la oficial, sino la estatal, que en momentos de pandemia ha hecho como un ejercicio sistemático negar el sector cultural, negar las situaciones precarias de las que hablaba Aurelio y las dificultades en las que está el sector cultural, y un sector compuesto por seres humanos. Es como si se les estuviera pidiendo una cierta o una serie de reivindicaciones y de miradas, y les pareciera que dar un ejercicio o hacer un ejercicio diferencial en atender a esta población fuera casi como un delito, como si no se pudiera, como si no se pudiera hablar fuerte, como si plantear un discurso de reivindicaciones sociales fuera la construcción de un enemigo irreal. ¿Para qué? Seguramente para darle un disfraz a la poca capacidad creativa que han tenido en la resolución o en la creación de estrategias para un sector que históricamente, como dijo la maestra Beatriz, ha estado olvidado y ha estado en crisis. Es que el aislamiento y la pandemia no solamente ha sido de los cuerpos, ha sido de las almas, de las voces, de las palabras. Es decir, que además de este aislamiento y estas cuatro paredes, también pareciera que fuera un delito, no fuera un delito decir algo en favor o en defensa del sector cultural. Es como algo antimoral, es como si fuera algo que no se pudiera decir con la energía del volcán que decía la maestra Beatriz, como si esto fuera un pecado real. Cuando hablamos de reivindicaciones, como las reivindicaciones humanas, las reivindicaciones del sector son tan vitales porque están hechas por seres humanos, porque son reales. Entonces, eso de que no podamos ser subversivos, que no podamos estar por debajo de la versión, se está volviendo una forma de negar un movimiento cultural, de negar unas reclamaciones culturales y de construir un monstruo, como ha sido tradicional de los gobiernos que no quieren dialogar. La mejor manera de construir un monstruo es no darle importancia y negarlo. Y si tiene demasiada importancia, simplemente subvertirlo, algo que la comunidad no quiera. Pero bueno, pues nosotros estamos en un ejercicio de libertades, de juntar diálogos y de juntar personas, porque
el arte está un poco más allá de eso, y yo creo que los artistas no están por encima del bien y del mal, pero sí están por encima de la guerra. Y hablar fuerte nunca querrá decir que es una reclamación no válida y que es una reclamación que no se deba tener en cuenta. Boaventura de Sousa decía, eh, no tenemos miedo, pero tampoco ilusión alguna. Y eso está basado en dos epistemes que son de Spinoza, el tema de los sentimientos, el miedo y la esperanza. Entonces, ahondemos en el miedo, aislémonos completamente, cerremos las formas de comunicación, no hagamos válidos, neguemos el discurso de las personas. Por supuesto que aparece el miedo, por supuesto que aparece la desesperanza. Y en ese sentido es en donde están las reclamaciones del sector cultural en este momento. ¿Por qué? Porque ahí sobre eso están instauradas todas las estrategias de poder y el control social. Es que el lenguaje es parte del ser humano y el lenguaje libre es parte de la vitalidad y de la capacidad de una democracia. Si no podemos expresar las necesidades de un sector cultural, creo que estamos como sociedad completamente muertos. Pero aquellos que están allá, que nos han pedido a gritos que nos reinventemos, esos que han pedido a gritos que por favor seamos creativos, esos que nos dicen que utilicemos las TIC siguen siendo iguales. Entonces el sector cultural debe reinventarse. Los sectores deben generar otras estrategias para poder supervivir, pero ellos no. Ellos quieren estar en un lugar que es el mismo de siempre, con las mismas cosas, ahondando las brechas sociales, desapareciendo la clase media, sentados, cómodos, haciendo del bolígrafo una forma de autoridad. Es importante eso que llama de Sousa, esa forma epistemicida que se ha inventado los nuevos gobiernos. Y en ese sentido desaparece absolutamente todo. Entonces, si no tienes 1000 likes en el Twitter, si no tienes 2000 reproducciones, eres una minoría. ¿Y cuál minoría? No necesitas la atención del Estado. Pero es que Colombia es una juntanza de minorías. Colombia es un costal campesino lleno de muchos colores y de muchas comidas. El gobierno colombiano, hace no menos de 4 años, le quitó la fuerza jurídica a las organizaciones de base. Las declaró enemigas del Estado. Desaparecieron el 65% de las organizaciones no gubernamentales de este país, por ser minorías, por hablar de derechos humanos, por hablar de memoria, por hablar de medio ambiente y por hablar de política, porque las minorías políticas también deben desaparecer. Esa forma epistemicida que han desarrollado los gobiernos se está volviendo una forma de todos los lugares. Y hablando del territorio, reaparece de una forma completamente extraña. La negación de un sector, las disculpas de un sector por intentarse hacer visible en una sociedad que está en otra crisis, porque son crisis de crisis, resulta que lo convierte en un enemigo. Eso parece una aventura de distancias de esas de una película donde hay que crear unas formas que parecen sacadas de los cabellos, pero es verdad. Es decir, intentar desaparecer unas reivindicaciones del sector, unas voces del sector, porque son minorías, no es de sociedades democráticas, sino de sociedades autócratas, autoritarias, de esas que son capaces de desconocer, de desaparecer un discurso y de la misma forma desaparecen seres humanos, porque esa es nuestra lógica. Lo que el discurso es capaz,
las manos lo son capaces. Por eso esta juntanza está llamada a recuperar las utopías de las diferentes marginalidades, las utopías de las diferentes comunidades pequeñas, de los diferentes nichos sociales, de los nichos barriales, de los nichos campesinos, de las pocas personas que se sientan durante 30 días a inventarse un foro como estos para hablar de un tema que a veces les parece, si no light, porque no ha llegado a ese concepto, les parece que si no está en las redes sociales, que si no eres youtuber, no existes. Porque el arte precisamente es lo contrario a esa visión de la masa del entretenimiento. Por eso nosotros construimos un encuentro que hablará del buen vivir. Y ese buen vivir es la reivindicación de absolutamente todas las prácticas humanas. Todas las prácticas humanas. Y dentro de esas prácticas humanas está el arte y la cultura. Porque cuando un Estado o un gobierno se le da la idea de que el arte y la cultura no es importante, no está desapareciendo solamente a los artistas y a la cultura. Está desapareciendo la posibilidad del acceso de una comunidad a las artes y la cultura. Es decir, que esta lucha o esta conversa, esta juntanza, este diálogo o las posiciones que tengamos es sobre una tríada importante. Sobre los artistas, gestores y promotores culturales, de un lado, sobre la institucionalidad pública y privada junta, porque ellos siempre han estado juntos, y sobre las comunidades. Sobre las comunidades, no sobre los espectadores. No sobre las audiencias digitales. No sobre los seguidores de redes sociales. No, sobre las comunidades. Y creo que en eso el sector cultural y artístico en todo Colombia ha sido muy responsable, porque el sector cultural y artístico ha sido responsable de recuperar la memoria de la violencia en Colombia, de hacer visible las necesidades de las comunidades, de sacar de una cotidianidad una poesía que diga que a usted nunca le llegó la pensión, de ser capaz de hacer de algo cotidiano una realidad, y es que hay gente en Tunja y en Boyacá de las artes que no tienen para comer. Y por eso las metáforas de la vida aparecen en las juntanzas. Y por eso ese llamado de las utopías es el más importante en este entrueque, en este tejido, en esta urdimbre de posibilidades de diálogo que, aunque sea enérgica, aunque suene a veces poco amable, a que suene que son reivindicaciones tardías, son las necesidades de un sector que está compuesto por personas. Y las personas son las que comen. Y como decía García Lorca, no solamente sobre el comer, sino también por el saber, por ese ejercicio del espíritu, de lo que pasa más allá del cuerpo humano. Muchas gracias.